Vamos a pelear, pero que les conste algo. Las palabras siempre son más fuertes que los puños. Nos desplazamos hasta la final. Están a punto de salir a este ring literario, los 8 finalistas para disputar la final del campeonato de improvisación literaria. Ustedes imagínense 3 palabras y tienen 5 minutos para construir una historia con ellas. Jorge Gonzalvo, organizador y coordinador de Atrapavientos, qué difícil. Qué difícil y qué emocionante y qué divertido. Nosotros pensamos que 5 minutos son muchos, pero os aseguro que la gente que se sienta allí en el cuadrilátero literario piensa que es muy poco. Entonces, bueno, es un reto apasionante, es muy divertido y sobre todo la gente que lo va a presenciar en directo. Es decir, ojo porque ayer llenamos el patio de la Infanta, hoy vamos camino de llenar también la sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza. Y no olvidemos que es para presenciar un evento cultural relacionado con la literatura, la escritura y los libros, y eso es una buena noticia. Es decir, la gente quiere acercarse a ver experiencias tan innovadoras y tan diferentes como esta. Se requiere silencio absoluto para presenciar, porque ellos tienen que concentrarse mucho en las 3 palabras, en construir una historia, y un jurado que está ahí, ¿qué valora? Valoran, pues bueno, las cosas más importantes. Valoran la creatividad, valoran cómo emplean esos 3 elementos, valoran que sea una historia con sus elementos bien incorporados, con su estructura narrativa. Bueno, valoran pues lo que hay que valorar al final en un futuro escritor, porque no olvidemos que el ganador se va a llevar el cinturón de lucha libro y además la publicación de un libro. Además van con máscaras, como si de lucha libre mexicana se tratara. Claro, esta idea la hemos traído de Perú y el formato nos encantó. Un cuadrilátero, una mesa y las máscaras de luchadores que también permiten jugar un poco con que ellos se metan en el papel, no solo de escritores sino de luchadores. Ya vais a ver que se van a tomar muy a pecho su papel de personaje luchador y bueno, lo van a dar todo en el escenario. Vamos a ir saliendo del escenario porque esto está a punto de empezar, esta final absoluta del campeonato de improvisación literaria. 8 finalistas de Madrid, Barcelona, de Zaragoza, que ya por llegar hasta aquí ya son unos campeones. Claro, hemos recibido más de 300 relatos, tanto en la modalidad juvenil como en la absoluta, y llegar aquí os aseguro que no ha sido fácil. Y además el nivel de la final es absolutamente brutal. Así que seguro que quien gane hoy va a ser un merecedor campeón o campeona de lucha libre. El poder de las palabras, ¿verdad? Más que de los puños. Muchísimo más que de los puños. Pues nos callamos porque esto va a empezar ya y se requiere silencio absoluto. Muchísimas gracias y enhorabuena. A vosotros por contarlo. Chao. Y nosotros nos callamos, pero porque ya no tenemos nada más que decir. Se acaba el programa.